Un niño negro le dice al juez que eres mi mamá. La sala del tribunal se congela. La sala del tribunal estaba llena de abogados, trabajadores sociales y periodistas, pero ninguno de ellos le importaba a Haden, de 6 años. Sus pequeños dedos jugueteaban con las mangas de su suéter demasiado grande mientras estaba sentado junto a sus padres adoptivos esperando que se decidiera su destino. La jueza Evelyn Carter se sentó en lo alto del estrado. Su presencia era imponente pero cálida. Había presidido miles de casos, pero este era diferente. Haden era solo otro niño perdido en el sistema, rebotando entre hogares, sin saber nunca dónde pertenecía realmente. Sus padres biológicos estaban ausentes. Su padre era desconocido. Su madre se perdió por la adicción. El mundo no había sido amable con él. Se suponía que la audiencia de hoy determinaría si Haden sería ubicado en otro hogar de acogida o finalmente encontraría una familia para siempre. Había pasado por demasiado en su corta vida y la incertidumbre lo aplastaba. La jueza Carter miró al niño pequeño. Algo en él tiró de su corazón de una manera que no podía explicar. Tal vez eran sus profundos ojos marrones que contenían demasiado dolor para alguien de su edad. Tal vez era la forma en que la miraba, no con miedo, sino con algo más profundo que ella. Se aclaró la garganta y habló con suavidad. Haden, ¿entiendes por qué estás aquí hoy? El niño asintió. Su voz era apenas un susurro. Para encontrar una familia. El juez miró a los padres de acogida. El señor y la señora Thompson eran una pareja amable que había acogido a muchos niños, pero ella podía sentir vacilación de su parte. Estamos dispuestos a cuidar de Haden. La señora Thompson dijo, su voz cuidadosa, pero solo queremos estar seguros de que es el ajuste correcto. Haden tragó saliva con dificultad. Sus manos, apretándose en puños sobre su regazo, había escuchado esas palabras antes. Siempre significaba lo mismo. No era querido. El juez Carter a su lado. Su corazón dolía por él. Había visto este ciclo con demasiada frecuencia. Un niño que se muda de un hogar a otro sintiendo nunca que realmente pertenecía. Mientras las discusiones continuaban, Haden se puso de pie. De repente la habitación quedó en silencio. Su pequeño cuerpo tembló ligeramente, pero su voz fue clara cuando habló. Juez Carter dijo mirándola directamente a los ojos. El juez parpadeó. Si Haden por un momento dudó y luego respiró hondo. Eres mi mamá. Toda la sala del tribunal se congeló. Los abogados dejaron de sus susurros. Los padres de acogida intercambiaron miradas atónitas. Incluso el tribunal. La reportera hizo una pausa a mitad de la oración. La jueza Carter sintió que se quedaba sin aliento. Haden, ¿qué dijiste? Eres mi mamá. Repitió con voz más fuerte esta vez. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero no se echó atrás. Te recuerdo. Un murmullo recorrió la sala del tribunal. La jueza Carter apretó su grillete, pero no lo golpeó. Su mente se elevó. Sus manos temblaron ligeramente mientras estudiaba el rostro del niño. Algo en él le parecía familiar. ¿Pero cómo? Haden, ¿qué quieres decir con que te acuerdas de mí?, preguntó en voz baja. Haden sollozó. Solías visitarme en el hogar cuando era pequeña. Me traías libros. Me abrazabas cuando lloraba, pero luego dejaste de venir. Sus labios temblaron. Pensé que te habías olvidado de mí. Un recuerdo se estrelló contra ella como un maremoto. Años atrás, antes de convertirse en juez, había sido voluntaria en un refugio para niños. Había un niño pequeño de no más de 2 años que se aferraba a ella cada vez que entraba. Le había leído, lo había consolado, lo había abrazado cuando tenía terrores nocturnos. Ese niño pequeño había sido Haden. Se le hizo un nudo en la garganta. Nunca lo olvidó, pero cuando se convirtió en juez, se vio obligada a dejar de ser voluntaria, distanciándose de los apegos personales. Había asumido que había sido adoptado hace mucho tiempo, pero no lo había sido. Se había perdido solo en el sistema. Las lágrimas ardían en sus ojos, pero rápidamente las apartó. Se suponía que los jueces no debían mostrar emociones, se suponía que no debían involucrarse personalmente, pero en ese momento a ella no le importaban las reglas. Lentamente se puso de pie. Haden, dijo con voz temblorosa, nunca te olvidé. La cara del niño se desmoronó y dejó escapar un suave sollozo. El juez Carter se giró hacia la sala. Solicito un reinicio inmediato.
anunció sin esperar aprobación, se bajó del estrado y caminó hacia Haden. Arrodillándose frente a él, abrió los brazos. Haden no dudó, corrió directo hacia ellos. Agarrándola como si nunca la soltara, toda la sala del tribunal observó en un silencio atónito mientras el juez Carter susurraba: «Prometo que no te dejaré otra vez». El sistema legal no lo hizo fácil. Se suponía que los jueces no debían adoptar niños de los casos que presidían, pero la jueza Carter luchó, renunció a manejar casos de acogida, pasó por proceso de adopción y después de meses de batallas, se paró en una sala de audiencias diferente, no como juez, sino como madre. Haden le tomó la mano con fuerza mientras se firmaban los papeles finales esa noche. Mientras lo arropaba en la cama por primera vez en su hogar permanente, él susurró buenas noches, mamá, y por primera vez en su vida, Evelyn Carter supo que había tomado la decisión correcta, no como juez, sino como madre. Adoptar a Haden no fue fácil. La jueza Evelyn Carter había pasado años defendiendo la ley, pero ahora se encontraba luchando contra el mismo sistema que había jurado proteger. Había reglas estrictas que impedían a los jueces adoptar niños de casos que ellos habían presidido. Conflicto de intereses lo llamaban, pero Evelyn no iba a dejar que la burocracia se interpusiera en el camino de un niño pequeño que finalmente encontrara su hogar permanente. Se recusó de los casos de acogida, se alejó temporalmente de la sala de audiencias y luego contrató a un abogado, uno de los mejores, para luchar por su derecho a adoptar a Haden. La batalla legal duró meses. Algunos argumentaron que estaba demasiado cerca del caso, que se había involucrado personalmente cuando no debería haberlo hecho, pero Evelyn tuvo una respuesta simple. Si preocuparme demasiado es mi único crimen, entonces con gusto seré culpable a pesar de todo. Haden permaneció a su lado. Ya había pasado 6 años esperando a alguien que lo amara incondicionalmente. Podía esperar un poco más cada día. Evelyn le aseguró que no me iría a ningún lado. Por primera vez en su vida, alguien lo decía en serio. El caso se prolongó. Los trabajadores sociales la entrevistaron, se realizaron evaluaciones psicológicas, cada aspecto de su vida fue examinado. Una tarde, mientras estaban sentados juntos a la mesa de la cocina, Haden preguntó: «¿Qué pasa si no me dejan quedarme contigo?». Evelyn dejó el bolígrafo y lo miró a los ojos. «Entonces lucharemos más duro, incluso si toma una eternidad», sonrió suavemente, apartando sus rizos de su rostro. «Incluso si toma una eternidad». Las semanas se convirtieron en meses, pero Evelyn nunca se rindió, presentó peticiones, asistió a audiencias y se paró frente a paneles, defendiendo su caso no como juez, sino como una madre que se negaba a perder a su hijo. Entonces, una mañana, llegó la llamada. Una voz tranquila en el otro extremo dijo: «Juez Carter, felicitaciones, la adopción ha sido aprobada». Evelyn dejó caer el teléfono. Llevándose las manos a la boca, las lágrimas corrían. Por su rostro se giró hacia Haden, que estaba sentado en la mesa del desayuno observándola con los ojos muy abiertos. «Lo logramos, cariño», susurró con la voz quebrada. Haden dudó. «¿Me puedo quedar?». Evelyn se arrodilló atrayéndolo hacia él en el abrazo más fuerte. «Te puedes quedar». Por primera vez en su vida, Haden no tuvo que preocuparse por empacar sus cosas y mudarse a otra casa. Tenía un hogar, tenía una madre, y por primera vez en su vida Evelyn se sintió completa. La audiencia final de adopción fue emotiva. Esta vez Evelyn no era la que presidía la sala del tribunal. Se sentó en la primera fila con Haden sosteniendo su mano mientras otro juez con el que había trabajado durante años leía. Permitió el fallo final. «Es en el mejor interés del niño Haden Carter que sea puesto bajo la tutela legal de Evelyn Carter a partir de este día». El gavel golpeó, el sonido resonó por la sala del tribunal, pero esta vez no simbolizó una decisión legal fría, era el sonido de una familia finalmente uniéndose. El juez miró a Haden. «¿Tiene algo que le gustaría decir, joven?». Haden asintió y luego se puso de pie, su pequeña voz llenando la habitación silenciosa. «Tenía muchos hogares, antes de este mucha gente me dijo que me cuidaban, pero no lo hicieron». Apretó la mano de Evelyn. «Ella lo hizo». La sala del tribunal contuvo la respiración. Haden se giró hacia Evelyn con una sonrisa tan pura, tan llena de amor que le dolió el corazón. «Sec, mi mamá», él dijo simplemente. Las lágrimas cayeron libremente por el rostro de Evelyn.
Ella no estaba sola. Muchos en la sala del tribunal se secaron los ojos conmovidos por el momento. Hayden alcanzó el micrófono, sus pequeños dedos agarrándolo firmemente, y soy su hijo para siempre. Toda la sala estalló en aplausos. Epílogo. La primera noche para siempre. Esa noche Hayden durmió en su propia cama, en su propia habitación, con su propia luz de noche proyectando un suave resplandor en las paredes. Evelyn se sentó a su lado metiendo las mantas alrededor de su pequeño cuerpo. Buenas noches, mamá, murmuró adormilado. Ella le dio un beso en la frente. Buenas noches, bebé. Por primera vez Hayden se durmió sabiendo que no iría a ninguna parte. Por primera vez Evelyn Carter supo sin lugar a dudas que había tomado la decisión correcta, porque ya no era solo una jueza, era una madre, y Hayden finalmente estaba en casa. La adopción había finalizado. La batalla judicial se ganó. Pero para Evelyn y Hayden el verdadero viaje apenas había comenzado. Las primeras semanas como familia estuvieron llenas de momentos que ninguno de ellos olvidaría jamás. La primera vez que Hayden llamó a su mamá sin dudarlo. La primera vez que corrió a sus brazos después de la escuela sabiendo que ella siempre estaría allí. La primera vez que decoró un árbol de Navidad con ella colocando la estrella en la cima mientras lo levantaba. La primera vez que tuvo una pesadilla y en lugar de llorar solo en una almohada, se deslizó a su habitación susurrando, ¿puedo quedarme contigo? Cada pequeño momento cimentó lo que Hayden siempre había sabido en su corazón. Había encontrado su hogar para siempre, un cumpleaños para recordar. El 7º cumpleaños de Hayden fue el primero que celebró con una familia real. Evelyn planeó todo, globos, pastel, sus decoraciones de superhéroes favoritos. Sus amigos de la escuela se acercaron, riendo y jugando como si Hayden siempre hubiera pertenecido. Cuando llegó el momento del pastel, Evelyn se arrodilló a su lado, encendiendo las velas. Pide un deseo, cariño, dijo suavemente. Hayden cerró los ojos, sus pequeñas manos se presionaron juntas. Todos miraron esperando. Luego apagó las velas con una gran bocanada de aire. Evelyn sonrió cepillando sus rizos. ¿Qué deseaste? Hayden la miró a los ojos brillando. Nada, dijo con una sonrisa. Ya tengo todo lo que deseaba. El corazón de Evelyn se apretó. Ella lo atrajo hacia sus brazos susurrando, te amo tanto. Hayden la abrazó aún más fuerte. Yo también te amo, mamá, para siempre. Comienza ahora. Pasaron los años, y su vínculo solo se hizo más fuerte. Evelyn nunca se perdió un recital escolar, un partido de fútbol o un cuento para dormir. Hayden nunca dudó ni una sola vez de que era amado, y el día que se graduó de la escuela secundaria, cuando estaba en el escenario con su birrete y toga, vio a Evelyn entre la multitud, lágrimas corriendo por su rostro. Dio su discurso agradeciendo a sus maestros, sus amigos, pero al final miró directamente a Evelyn y dijo, y sobre todo quiero agradecer a mi mamá, la mujer que luchó por mí, creyó en mí y me mostró lo que realmente es el amor. No estaría aquí sin ti. El público estalló en aplausos, pero Evelyn apenas podía ver a través de sus lágrimas. Cuando Hayden salió del escenario, la encontró inmediatamente. Antes de que pudiera decir una palabra, la atrajo hacia un abrazo fuerte. Me salvaste, susurró. Evelyn sacudió la cabeza sonriendo. No, bebé, tú también me salvaste. Y mientras se abrazaban en medio de una multitud que los vitoreaba, ambos sabían que esto era para siempre.